Ahí está, buenas noches. Llegamos a casa. La iglesia de Berea, la de California, les manda saludos. La iglesia de Oregon, West Side, manda saludos. La verdad que han sido muy cariñosos conmigo y les mandan saludos y bendiciones. Oran por nosotros y están contentos de que tengamos algún vínculo en común. Acompáñenme a 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, nosotros vemos cómo Dios a través de Pablo va describiendo un aspecto de la iglesia, que es que la iglesia es como un cuerpo. Y la verdad que cuando estuve allá tenía muchas razones para estar emocionado. Y como les dije en alguna reunión de oración, yo sentía que iba de parte de mi familia, iba de parte de la iglesia. Sentí que ese egreso fue realmente algo que era como el enviado en las Olimpiadas de Matemáticas, que iba de parte de todos ustedes, porque todos ustedes han hecho posible eso. Gente que está acá, gente que está mirando en las redes, gente que a lo mejor nunca se entere de esto, fue posible de este logro. Y venía bien con las emociones. Me costó mucho, más que era un egreso del 2020 en realidad, pero venía más o menos bien con las emociones. Y cuando vi la historia de ustedes que celebraron viéndolo en la tele, me largué a llorar. Y me largué a llorar por dos cosas. Una, por el cariño que he recibido ustedes al emocionarse conmigo. Y otra, porque nuestra iglesia vivió esto que dice 1 Corintios 12, 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y vivirlo de esa manera para mí fue sumamente valioso. Y creo que no lloré en todo el proceso, no lloré en el viaje, y cuando vi la historia de ustedes en Instagram gritando, celebrando, me quebré, lloré y dije, qué linda la iglesia que Dios nos regaló, en donde podemos sufrir juntos y podemos alegrarnos juntos. El cordón amarillo que tenía al costado es porque tengo la distinción de ser graduado con honores en segundo grado. O sea, hasta el primer grado, segundo grado, tercer grado, yo estoy en el segundo grado. Y ese cordón amarillo es de ustedes. Y que ustedes lo celebren para mí fue sumamente importante. Porque el camino del seminario muchas veces es solitario. Y todavía falta mucho para la que sigue. Pero fue tan hermoso verlo celebrar, poder celebrar con ustedes. Tan hermoso hubiera sido que todos estuvieran ahí. Pero para mí fue tan valioso verlos ustedes celebrar acá que realmente conmocionó mi corazón, me conmovió. Y se los agradezco públicamente, porque para mí fue muy valioso eso, fue muy valioso. Para mi espíritu fue muy bueno, para mi corazón fue muy bueno, y para la iglesia fue como ver a la iglesia y decir, nos estamos gozando de los logros de otros. Cuando un miembro es honrado, el resto de la iglesia se regocija con la honra de ese miembro. Y la verdad que se los agradezco de corazón, no solo por la paciencia, no solo por entender o a veces sin entender aceptar los tiempos que tengo que tener para seguir en el seminario, sino también por celebrar conmigo un logro. Les agradezco de corazón y es de ustedes ese cordón amarillo, está en casa, lo porté yo, pero es de la iglesia y se los agradezco. Y ahí está para cuando, si pudiera tener un cordón para cada uno, les hubiera traído un cordón para cada uno, o lo corto en pedacitos, le doy un poquito a cada uno. Pero ese cordón amarillo es de ustedes y el título es de ustedes y se los agradezco de corazón. Y como están en los planes estudiar el libro de Hechos, y el libro de Hechos es tan complejo porque hay que asentar bases teóricas antes para comprender bien Hechos y no naufragar en el libro de Hechos,
Hoy quiero hablar un poquito más de la iglesia, haciendo pie con esto de qué es la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde sufrimos juntos y nos alegramos juntos también. Y quiero ir a las palabras de Jesús en Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16, 13 al 20. Me voy a apoyar bastante en el libro de Teología Sistemática de MacArthur y de Mayhew. Mateo 16, 13 al 20. Vamos a ver cómo Jesús comienza a definir la iglesia en este pasaje. Dice Mateo 16, 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Acá, insisto, me voy a apoyar mucho en el libro de Teología Sistemática de John MacArthur y de Richard Mayhew, pero vamos a ver cómo Jesús presenta 7 principios distintivos y proféticos de la iglesia. Nosotros tenemos que saber siempre que para tener sana doctrina tenemos que ver todo lo que la Biblia dice acerca de algo, cómo el todo se relaciona con el todo. Hoy había preparado la prédica para comenzar con el prólogo de Hechos, pero digo, no, nos hace falta esto para entender lo que sigue. Y para entender bien Hechos es sumamente importante tener en cuenta cosas como lo que dice este pasaje. Vamos a ver 7 principios distintivos y proféticos de la iglesia. Insisto, tomado del libro de Teología Sistemática de MacArthur y Mayhew. Número 1, tenemos que descifrar cuál es el fundamento. Hay un fundamento permanente de la iglesia. Él dice que sobre la roca va a edificar la iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Qué es la roca? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Interpretar correctamente es muy importante y por eso es necesario tener en cuenta el contexto inmediato de este pasaje, pero también tener en cuenta el contexto general. Mateo 16, 18, el que acabamos de leer, es uno de los pasajes más debatidos, más estudiados y más controvertidos. ¿Qué interpretaciones podemos tener acerca de lo que es la roca? Bueno, la más común sería decir que es Pedro. Otra común es decir que es Pedro, pero también es Pedro en representación de los apóstoles. Otra no tan común, pero más correcta, es decir que es el contenido de la confesión de Pedro, que Jesús es el Cristo, que va a ser la base de la fe de todos los creyentes. Y otra, que es la mejor y es la correcta, que es la más difícil para nosotros, es que la roca es el contenido de la confesión de Pedro, siendo por asociación Cristo mismo. ¿Sí? Esta idea de asociación tiene más que ver con la cultura hebrea. Para nosotros no es tan común pensar así, pero para ellos era súper común. La característica inicial implica un fundamento permanente. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Podría ser Pedro algo permanente? No. ¿Podría ser su confesión algo permanente? Sí, pero nos quedaría inconclusa y también iría en contra de otras cosas que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es la interpretación más correcta de esto? Que la roca es la confesión de Pedro, pero por asociación es Cristo mismo. Cristo, en su promesa, se ocupó explícitamente de que el legado del fundamento era eterno. No tenía en mente lo temporal, lo efímero, lo que es ahora, lo que es acá, sino que dijo que la iglesia tenía un fundamento de relevancia para siempre. El fundamento no era Pedro, porque Cristo distingue acá, en las palabras originales, distingue una roca movible, separada, lo que sería Pedro,
del fundamento sólido, inamovible, adecuado para la iglesia. El término que Cristo usa para roca, Petra, es diferente al que usa para Pedro, Petros, ¿sí? Entonces es diferente. Uno es una roca suelta, una piedra suelta, Petros, pero Petra es una roca inamovible. Entonces Jesús mismo hace esta distinción entre las dos palabras, y uno es algo que está suelto y otro es un cimiento, una masa de roca que puede usar, por ejemplo, ese edificador sabio de Mateo 7. ¿Se acuerdan los dos fundamentos? Bueno, ahí tenés a Petra, el que edificó sobre la roca, el edificador sabio. Entonces, ¿qué es la roca? El Antiguo Testamento describe a Dios mismo como la roca en quienes los creyentes encuentran fuerza y refugio. Voy a leerles, menciono ahora las citas y luego digo lo que dicen. Mateo 18:2, el 18:31, el 19:14, el 28:1, el 31:2, el 42:9, el 61:2, el 73:26 y el 94:22. Fíjense lo que dicen. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva en mi lugar seguro. Otro. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Una retórica diciendo no hay roca fuera de nuestro Dios. Otro. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Otro. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Otro. Inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Otro, oh Dios, roca mía. Otro, desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad. Otro, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la roca de mi corazón. Él es mío para siempre. Otro, pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa en donde me escondo. ¿Podría ser Pedro? No podría ser Pedro. Ofrece un fundamento sólido para la iglesia. El punto número 1 es ese, un fundamento permanente. ¿Cuál es la roca? ¿Es el contenido de la confesión de Pedro? Jesús es Cristo. Entonces, por asociación misma, es Cristo mismo. Por asociación es Cristo. Pablo identifica a Cristo como la roca en el desierto. En 1 Corintios 10:4 dice que es la roca del desierto. En 1 Corintios el apóstol dice, por ejemplo, en el 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En el 3:10, justo un versículo antes, dice, yo puse el fundamento. ¿Cómo podría Pablo haber puesto el fundamento? ¿Cómo podría Pablo haber puesto el fundamento para la iglesia? ¿Por qué? Tuvo que haber sido la predicación de Cristo. Es difícil este punto porque tiene que ver con hebraísmos, con asociar, ¿sí? ¿Qué es la roca? Es el contenido de la confesión de Pedro, saber que Jesús es Cristo, y por asociación es Cristo mismo, porque Cristo es Dios, ¿sí? Esa es la roca. Entonces, cuando Pablo puso el fundamento, ¿cómo hizo Pablo para poner el fundamento? Predicó a Cristo, ¿sí? Esa es la roca. Y por asociación, Cristo mismo. Tuvo que ser la predicación de Cristo. 1 Corintios 2, 1 al 2 también nos habla de esto. Ahora, si el testimonio de Pablo, que Pablo dio que Cristo es el fundamento que nadie más puede establecer, entonces esa es la roca donde va a ser edificada la iglesia. ¿Sí? Y fue la declaración de Pedro la que impulsó la promesa de Jesús. Es prácticamente imposible separar el testimonio de Cristo de la realidad de Cristo, de la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la roca, tenemos que saber que es Dios, que es Cristo, y por asociación es la confesión de Pedro. Y podemos hacer el camino al revés. Es la confesión de Pedro, Jesús es Cristo, por ende, por asociación es Cristo, y es Dios. ¿Me siguieron hasta acá? Este es el punto más difícil. El primero, arranque por lo difícil. ¿Cuál es la roca? La confesión de Pedro y por asociación Cristo mismo, porque Cristo es Dios. La única roca que puede ser puesta como fundamento de la iglesia es Cristo, es Dios mismo. Además, nosotros vemos más adelante que Pedro, al llamarnos al resto, nos llama como Él. Él dice, ustedes son piedras vivas. En 1 de Pedro 2:5.
¿sí? En 1 de Pedro 2:5 dice, ustedes son piedras vivas. Porque nosotros somos eso, esas piedras movibles. Pero el fundamento, ¿quién es? Cristo. Cristo es la roca, ¿sí? En Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, Él mismo, la piedra angular, la roca del fundamento, ¿sí? Entonces, Cristo es la roca. Primer punto de los 7 estos es que el fundamento es permanente. Para que sea permanente y para que sea dentro de la sana doctrina, la única manera de comprender quién es la roca es saber que es Cristo Jesús. No hay otra roca, es Dios mismo la roca permanente donde se edifica la iglesia. Punto 1, un fundamento permanente. Punto número 2, vemos un involucramiento personal de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16:18? Yo edificaré mi iglesia. ¿Ven? Él va a edificar su iglesia. No nos abandona en esta tarea, sino que Cristo, como dijo en Mateo 28:20, está con nosotros. En Colosenses 1:27 está en nosotros. En Apocalipsis 1:12, 13 y 20 está en medio de su iglesia. Pablo le dijo a la iglesia de Corintia, en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores en el labor de Dios. Ahora, ¿quién edifica la iglesia? Jesús. Él se involucra personalmente. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. Yo, dice Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y luego Pablo nos enseña que somos colaboradores en esa tarea, en esa obra. ¿Usted se da cuenta que cuando usted edifica la iglesia, cuando la bendice, está colaborando con Jesús? ¿Es compañero de trabajo de Jesús? ¿Es compañero de Cristo en la edificación de su iglesia? Qué bueno es saber que pase lo que pase, Jesús sigue edificando su iglesia. Lo mejor que podemos hacer es sumarnos a su trabajo en la tierra. Él edifica la iglesia, Él personalmente se involucra en edificar la iglesia. Punto número 1, un fundamento permanente. Punto número 2, un involucramiento personal de Jesús. Punto número 3, podemos tener una expectativa positiva. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él, ¿qué iba a hacer? Edificar a su iglesia. Él la va a edificar. O sea, no solo es Él, sino que la va a edificar. Tenemos que ser positivos. Él va a edificar su iglesia. Esto no es un sueño sobre lo que podría ser. Esto no es un deseo sobre lo que podría pasar. Esto es una realidad. Jesús prometió proféticamente, dijo, yo voy a edificar a mi iglesia. Él está edificando su iglesia. Con estas palabras Él garantiza que Él edifica su iglesia. Y por eso vos y yo podemos tener una expectativa positiva con respecto a la iglesia. Porque Él edifica, es su iglesia y Él edifica. En muchos tiempos la situación de la iglesia en general parece sombría. Pero perdemos de vista que Él está edificando a su iglesia. Tenemos que tener una expectativa positiva. Incluso cuando el contexto es sombrío, es incierto, esta promesa de Jesús tiene que darnos ánimo. La iglesia va a triunfar porque Cristo se comprometió y garantiza la edificación de la iglesia con la intención de completarla. ¿Se acuerdan Efesios 5? Que habla del esposo y la esposa y cómo hace una relación con el Evangelio. Ahí dice que Cristo amó a la iglesia ¿para qué? Para santificarla, para purificarla, para hacerla madurar. Cristo está involucrado de tal manera que nosotros podemos tener una expectativa positiva de la iglesia. ¿Tenés una expectativa positiva de la iglesia? ¿Sabes que Cristo es quien la edifica? ¿Te puedes sumar a este trabajo? ¿Quieres sumarte a este trabajo? Punto número 4. Va a tener un impacto, un progreso impactante. Él dijo que iba a ser edificada. Y la iglesia, fíjense si habrá sido impactante. En Hechos 2:41, ¿saben cuántos añadió el primer día de predicación de la iglesia? ¿Se acuerdan? 3.000 miembros. Mira si habrá sido impactante. Hay gente que entiende mal el versículo que dice que los seguidores de Jesús harán mayores obras que Él. ¿A cuántos han resucitado aquellos que entienden mal eso? ¿Cuántas veces han caminado por el agua? ¿Cuántas veces han multiplicado el pan de tal manera de darle de comer a miles? Nunca. ¿En qué tenemos mayores obras que Jesús? Solamente en una cosa, en tener más discípulos que Él.
Cuando Jesús predicaba, pocos se convertían. Sin embargo, Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, predica por primera vez y ¿qué pasa? 3.000 se convierten. Al punto de que en Hechos 2.47, viendo cumplimiento de lo que Jesús enseña en Mateo 16, dice, Hechos 2.47, y el Señor añadía cada día al número de ellos, de la iglesia, los que iban siendo salvos. Fíjense el impacto, el progreso impactante que tiene. El Señor describe la iglesia, al cristianismo, a su reino, como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Comienza chiquito, pero ¿en qué se transforma luego? En un gran árbol. Y así ha sido. Han pasado los milenios, no los años, los milenios, y hoy estamos hablando de él acá, tan lejos de Israel. Ha sido un gran árbol, es un gran árbol. Entonces un fundamento permanente, la confesión de Pedro y por asociación, Cristo mismo. 2, el involucramiento personal de Jesús. Él va a edificar la iglesia. 3, una expectativa positiva, la va a edificar. No va a ser el supervisor, a ver cómo está la iglesia. Él edifica la iglesia. 4, un progreso impactante. Vemos cómo el evangelio se expande y llega y alcanza. Ese es el punto 4. El punto 5. Tenemos que saber que la iglesia es totalmente propiedad de Jesús. Él dice, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Es de Él. Cristo es Señor, nosotros somos sus siervos, como dice 2 Corintios 4:5. Él es el Señor. Pablo, cuando escribe a los creyentes en Roma, cuando se despide en Romanos 16:16, los saluda, dice, todas las iglesias de Cristo los saludan. No dicen del pastor tal, fulanito de tal. ¿De quién dicen? Las iglesias de Cristo. Están en otro lado, pero son las iglesias de Cristo igual que ustedes. Las iglesias son de Cristo, no son de los pastores, son de Cristo. Los cristianos no tienen ningún reclamo, no tienen lugar en ningún reclamo individual ni corporativo respecto a la propiedad de una iglesia. La iglesia le pertenece únicamente a su Redentor. Sin intención de que ese ponga todos los versículos, yo no los menciono, porque si no... 1 Corintios 3:23, 1 Corintios 6, 19 al 20, nos muestra que le pertenecen al Redentor. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, 5:23. El principal pastor es el dueño del rebaño al que guía, Juan 10, 14 al 15. La iglesia es suya, totalmente suya, no es de nadie más. La iglesia es de Cristo. Es el punto 5, que es propiedad de Cristo, totalmente de Cristo. Punto 6, la importancia de las personas integrantes. Fíjense que para Jesús, Él estaba concentrado ¿en qué? En las personas. Por eso elige esta palabra. En Mateo 16:18 Él dice, yo edificaré mi ¿qué? Iglesia. Eso es congregación, es grey, es rebaño. Congregación de las personas que han creído en Jesús para vida eterna, como nos dice Hechos 4:32. Jesús usa piedras vivas, personas individuales, para edificar su iglesia. Esto se nos dice en 1 de Pedro 2:5. El mandato de evangelizar es llevar el evangelio a todas las naciones. Lucas 24:47. El objetivo de la edificación es presentar a cada creyente completo en Cristo. Colosenses 1:28. ¿A qué voy? Son personas. No es una institución simplemente, son personas. La persona que dice, yo no voy a la iglesia por las personas, no está entendiendo nada. Tiene una idea muy egoísta y errada del Evangelio. Vamos a la iglesia por Dios y por las personas. El que va solo por Dios no entiende la iglesia. El que va solo por las personas no entiende la iglesia. Vamos, venimos, somos iglesia por Dios y por las personas. La gente dice, pero si miras a las personas te va a decepcionar. Sí, es normal. Y si alguien te mira a vos, también se va a decepcionar. Mira a Cristo si es una cuestión de decepción o no decepción. Pero venís a la iglesia para amar a otros. Venís a la iglesia para edificar a otros. Venís a la iglesia para amarlos como Cristo los ama. Venís a la iglesia para ofrendarte y ser un sacrificio vivo para ellos también. Venís a la iglesia para cumplir con los mandamientos que leímos hace varios domingos unos con otros. A la iglesia vamos en parte por las personas, aunque nos decepcionen. Porque Cristo va a edificar eso, a su iglesia, y esa idea de iglesia
Son personas, personas. El término griego traducido iglesia significa literalmente congregación llamada, grupo de gente llamado. Cuando la Biblia usa esta palabra, por ejemplo en Colosenses 1:13, habla de ese grupo de gente que fue liberado de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. En 1 Tesalonicenses 1:9 se les dice que son aquellos apartados de la servidumbre de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia, en 1 Corintios 1:9, nos dice que son los llamados a la comunión con Jesús. En 1 de Pedro 2:9 dice que Dios ha llamado a los suyos, ¿se acuerdan? De las tinieblas a su luz admirable. Hermano, es de suma importancia las personas que integran a la iglesia. Jesús no vino a dar su vida por una institución. ¿La iglesia es una institución? Sí. ¿Es un organismo? Sí. ¿Es una organización en el sentido que está organizada? Sí, como todo organismo, está organizado. No somos una ameba, somos un organismo más complejo. Pero la iglesia son personas. Y a la iglesia venimos por las personas. No porque las personas vayan a guiarnos, vayan a morir por nosotros en un sentido expiatorio, sino porque nosotros vamos a amar a las personas que Dios ha llamado. Vamos a amar a aquellas personas que han decidido venir. Vamos a presentar el amor de Cristo a esas personas que han venido. Venimos a la iglesia por las personas también. No solo, o sea, obedecemos a Dios al congregarnos, pero ¿qué hacemos cuando nos congregamos? Pensamos en el otro. Usted podría escuchar una prédica en YouTube, usted podría escuchar una prédica leyéndola, leer una prédica, pero una parte muy importante de las relaciones interpersonales que se pueden dar solamente en el contexto de una congregación local. Vamos a la iglesia, venimos a la iglesia y somos iglesia también por las personas. Cuando decimos no vamos por las personas, no estamos entendiendo la importancia de la gente. No lo estamos entendiendo. Es más, le voy a decir algo. Conforme usted más madure, más se va a dar cuenta de que la iglesia no viene por usted, viene por los otros. Porque ve una oportunidad de amar al otro, ve una oportunidad de edificar al otro, ve una oportunidad de ser como Jesús al otro, de servirle al otro. Y usted deja de ser lo más importante y viene a juntarse con otros porque está deseoso de bendecirles, de edificarles, de ser como Jesús con usted. Las personas tienen gran importancia en esto. Ese es el punto 6, importancia de las personas integrantes. Punto número 7. Hay una promesa de éxito acá. Jesús le prometió a la iglesia y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo tengo que entender este éxito? Bueno, esta idea de las puertas se usan referido a la tumba una y otra vez y la muerte en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 38:10, Job 38:17, el Salmo 9:13, el 107:18. Dicen las puertas y se refieren a la tumba, a la muerte. Siempre se hace referencia a la muerte física. Pero ¿sabes qué? ¿Qué está diciendo Jesús? Que nosotros nos metemos al infierno a sacar gente, no está diciendo eso ahí. Está diciendo que a usted, si es un hijo de Dios, si forma parte de la iglesia espiritual, la verdadera, la real de Cristo, ni siquiera la muerte le puede detener. Y su destino final no es la tumba. Ni siquiera la tumba puede retener a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es sempiterna, no va a morir nunca. Somos, de alguna manera, no es la palabra inmortal, pero voy a usar esa palabra, somos como inmortales. Tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Ni siquiera la puerta del Hades puede prevalecer contra nosotros. Ni siquiera la tumba puede frenarnos. ¿Qué pasa cuando usted se muere? Llega a casa. ¿Le da miedo llegar a casa? Quizá no conoce al dueño de esa casa, por eso tiene miedo. Pero cuando usted muere, llega a casa. Cuando usted muere, cuando usted fallece, llega a la casa del Padre. ¿Por qué le daría miedo llegar a ese lugar? ¿Qué otro lugar mejor que ese? Nos duele la partida de nuestros seres amados totalmente, pero tenemos que tener muy en claro que nos duele por la ausencia que nosotros sufrimos y no por lo que ese amado está viviendo. Entonces ese dolor tiene algún grado de egoísmo, porque aquel amado que se fue nunca va a estar mejor que donde está ahora. Está en la casa del Padre.
¿Acaso no predicamos para que otros lleguen a esa casa? ¿Acaso no vivimos con la esperanza de llegar a esa casa? Entonces la muerte, en realidad, no es como nosotros, como el mundo nos quiere hacer creer. Lo que Jesús está diciendo acá es que Cristo, Él mismo, deja impotente a aquel que ostentaba el poder de la muerte, o sea, al diablo. Fíjese lo que escribe Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 57. 1 Corintios 15, 54 al 57. Aclaro que esto está muy tomado de MacArthur y Mayhew, así que usted puede revisarlo después con todas las citas ahí. Y preferí meter esto ahora y no en otro momento, porque es la previa a lo de Hechos. Necesitamos ver a la iglesia en Hechos desde la perspectiva bíblica. Esto es base de lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de Hechos. Es una de las bases para interpretar bien Hechos. 1 Corintios 15, 54 al 57. Cuando usted lea esto, tatúeselo en su corazón. Si hoy no lo entiende, a la noche léalo de nuevo, mañana léalo de nuevo y léalo hasta que lo crea. Pablo dice de parte de Dios: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y acá me dan ganas de respirar profundo y pensar en mi muerte. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Las puertas del Hades no son más que otra cosa que esto para vos. Es la puerta a través de la cual llegas a casa. ¿Eso es una victoria? Por supuesto. ¿Es una derrota? De ninguna manera. Un día vamos a respirar por última vez y vamos a darnos cuenta que la muerte fue devorada con la victoria de Cristo. Y podremos decir: ¿esto es todo lo que tenés? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Esto corruptible queda vestido de incorruptible. Esto mortal queda vestido de inmortalidad. Y ya está. Llegamos a casa. ¿Por qué tener miedo? La iglesia tiene esta promesa de éxito al punto de que es sempiterna, tiene un inicio, no tiene final. Jesús le contestó a la hermana de Lázaro en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso significa que las puertas del Hades no pueden con nosotros. Lo peor que puede pasar en esta tierra, lo que la gente más miedo le tiene, aquello que más asusta a la gente, Dios lo transformó en algo tan hermoso para nosotros que hasta un punto es dulce. Es la puerta por la que vamos a casa. Es la puerta por la que nos encontramos con nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Padre. Es la puerta en donde realmente veremos esa plenitud de gozo, porque estaremos de una manera tan plena en su presencia que nunca hemos experimentado hasta ahora. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? La muerte es llegar a casa. Y uno puede pensar: bueno, pero todo lo que dejo atrás, hermano, no se preocupe, Dios está pendiente de eso también. No viva con miedo a la muerte. No viva con miedo a creer que Dios no se va a ocupar de aquellos que quedan atrás. Dios sabe lo que hace. Creamos que Dios sabe lo que hace. Y es maravilloso cuando uno destraba, desbloquea la mente y deja de tenerle miedo a la muerte. Porque el miedo a los humanos nos pone lazo, como dice Proverbio, nos hace andar con esclavitud. No vamos a arriesgar nuestra vida estúpidamente, pero viva sin miedo a la muerte. Entonces, punto 1, vieron que ya vimos los 7. Un fundamento permanente.
La confesión de Pedro y por asociación Cristo es la roca. Punto número 2, el involucramiento personal de Jesús. Él edifica su iglesia. El punto número 3, la expectativa positiva. Él la va a edificar. No la va a supervisar, la va a edificar, no solo supervisar. El número 4, el progreso impactante, la va a edificar de maneras que eran inesperadas. Punto número 5, es suya. Él la pagó en su totalidad. Él dice que es su iglesia. Punto 6, es su iglesia, es un grupo de gente, es una congregación, una grey, un rebaño, una familia. Punto número 7, la promesa de éxito. Ni siquiera la muerte, que es el golpe más duro de esta tierra, puede frenarla. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una reflexión en algo muy cerquita ahí de Mateo. Fíjate lo que dice Mateo 16, 21 al 23. ¿Alguien se anima? A ver, no sé si lo voy a poder preguntar bien. Pero, ¿qué roca hemos visto en lo que hemos leído hasta ahora? ¿Cuáles dos rocas? La que se mueve, la piedrita, la piedra esa, la piedra viva y el fundamento, ¿sí? Hasta ahora están esas dos rocas, la piedra viva, que es parte de la edificación, y el fundamento, que es la gran roca. Y ahora vamos a ver una tercera piedra. Dice Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte Pedro lo reprendió. Pedro reprendió a Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose Jesús, dijo Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que hay tres rocas. Una no la puede ser, la piedra de fundamento. Otra es la piedra de edificación, que debe ser. Pero el que está mirando las cosas con la misma perspectiva terrenal que cualquier hijo de vecino puede tener, es una piedra de tropiezo. Y Jesús lo llamó adversario. Quítate de mí, Satanás, porque sos una piedra de tropiezo. Fíjate qué increíble cómo Pedro lo reta a Jesús, lo reprende, le dice: no, Jesús, que Dios no te dé, no, saca eso de acá. ¿Cómo vas a sufrir vos? Dios no lo permita. Fíjense con qué dureza, y fíjense que dice que Pedro lo tomó aparte, pero él se da vuelta y le dice: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me sos piedra de tropiezo. Y dice: ¿por qué una persona puede ser de piedra de tropiezo a la obra de Dios? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, hermano, te hago una pregunta. No puede ser la roca, puede ser una piedra. ¿Qué tipo de piedra sos? ¿Las piedras vivas que edifican la iglesia o la piedra de tropiezo que todo lo ve con ojos terrenales? Solo por ver con ojos terrenales, Jesús le dijo adversario, le dijo Satanás a Pedro. Solo por eso, Solo por eso. Me pregunto cuántas veces mi falta de fe es piedra de tropiezo para otros. ¿Cuántas veces por mi inmadurez yo soy una piedra de tropiezo a otro? ¿Cuántas veces por mi caída, por mi pecado, por mi inmadurez, por mi naturaleza, por ver las cosas como el sentido común humano lo ve, soy adversario a la obra de Dios, y en vez de ser una piedra viva de edificación, soy una piedra de tropiezo? ¿Cómo Pedro pasó de ser esa piedra viva a ser una piedra de tropiezo? Fíjense con qué facilidad. ¿Cuántos versículos pasaron? Casi nada. Pero hermano, usted tiene que cuidarse mucho y tiene que ayudarme a mí a cuidarme. No tenemos que ser piedra de tropiezo. ¿Y cómo se cambia eso? Dejar de ver con los ojos humanos, dejar de pensar como piensa cualquiera que no es hijo de Dios. No siempre pensar en sentido común, ver como Dios ve las cosas. Ver como Dios ve las cosas. ¿Y cómo va a ser una persona que es una piedra viva? Lo que sigue diciendo en Mateo. Fíjate del 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Yo quiero que te pongas en escena, ¿no? Está Jesús hablando de esto. Miren, muchachos, tengo que sufrir. Y Pedro lo agarra, lo lleva aparte, le dice, no, Jesús, vení, no, que Dios no te lo permita. No, y lo reta a Jesús en privado y lo corrige. Ahí Jesús se da vuelta y le dice, piedra de tropiezo, adversario. Y vuelve a la escena a presentarse a todos y le dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, como levantando la voz, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por su causa, pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora tengo una pregunta. Pedro, ¿quería que Jesús pierda su vida? No. ¿Pedro quería perder su propia vida? ¿Quería perder su propia vida? Tampoco. Pero el que no quiere perder su vida por esta causa, ¿puede ser un seguidor de Cristo? Tampoco. Si quieres seguir a Jesús, si quieres ser parte de esto que tiene un fundamento permanente, el involucramiento personal de Jesús, una expectativa positiva, un progreso impactante, ser parte de esta propiedad pagada en su totalidad, en la cual cada persona integrante es importante y tiene una promesa de éxito garantizada por Jesús mismo, tienes que dejar de pensar que tu vida es lo más importante de tu vida. No hay discípulo de Cristo verdadero que piense que su vida es lo más importante de su vida. Si alguien quiere seguir a Jesús, Jesús le dice, bueno, négate vos mismo, toma tu cruz y seguime. Porque si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si perdes tu vida por mi causa, la vas a encontrar. Y en la Biblia muchas veces sale la idea esta de una semilla. ¿Se acuerdan los porotos de la primaria? ¿Sí? ¿Era emocionante el poroto? Solo para el que jugaba al chinchón. ¿Era emocionante el poroto? ¿Qué era lo emocionante? La germinación. En realidad, ¿qué era lo emocionante? La muerte de la semilla para que sea lo que debía ser. Cristianos no podemos vivir y morir como semillas. Tenemos que morir en esta tierra para que seamos lo que debemos ser. Perdé tu vida por esta causa y la vas a hallar. Y vas a ver que germinar es mucho más emocionante y lindo y hermoso, y Dios es digno de eso, que vivir como un poroto. Perdé tu vida por esta causa. No significa que alguien te va a poner una pistola en la cabeza, muy probablemente no significa eso. Que alguien te va a poner una pistola en la cabeza y diga, si no crees en Cristo te mato, si crees en Cristo te mato, si crees en Cristo... No significa perder la vida así. Ofrenda tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Da tu vida por tus amigos. No va a pasar el tren y va a decir, te salvo. Eso no es dar la vida. No es que Tommy se va a caer de la escalera y vos te vas a tirar abajo así. No va a volver a pasar eso. Lástima, no hubo nadie para amortiguar el golpe de Tommy. Pero da tu vida por la iglesia. Porque eso nos enseñó Jesús. Y si vos estás buscando tu propia vida, ¿qué dice Jesús? La vas a perder. La vas a perder. Pero si vos entregás tu vida por la causa de Cristo, ¿qué dice? Vas a hallar tu vida. Lo emocionante no era el poroto. Lo emocionante es el milagro de la vida cuando al poroto le dabas agua. Lo emocionante no es tu vida. Si tu corazón late por las mismas razones que cualquier hijo de vecino, si en tus intenciones y tus deseos está lo mismo que cualquiera que no conoce a Dios, vas a ser un poroto más. La diferencia está cuando están esos locos, a los que el mundo llamamos cristianos, que siguieron a su maestro y decidieron perder su vida por la causa de Cristo, ofrendar su vida por la causa de Cristo. Hermano, la roca ya está. Lo que te toca decidir es si va a ser una roca de edificación, una piedra viva, o una piedra de tropiezo. Eso es todo. Yo te invito a ser una piedra de edificación. Te invito a que me tires la oreja cuando yo sea una piedra de tropiezo. Y te invito a que formes parte de la iglesia de tal manera que otro también te tire la oreja a vos si te transformas en una piedra de tropiezo.
pero vos tenés que ser una piedra viva. La roca ya está puesta, una piedra viva. Y cuando estudiemos Hechos, vamos a ver el cumplimiento de lo que acabamos de leer. Cómo comienza a cumplirse lo que acabamos de leer, las palabras de Jesús que acabamos de leer. Vamos a ver piedras de edificación, vamos a ver el fundamento puesto y vamos a ver piedras de tropiezo también. Vamos a ver estas 7 cosas de la iglesia, ese fundamento permanente, ese involucramiento personal de Jesús, esa expectativa positiva, ese progreso impactante, esa propiedad pagada en su totalidad, la importancia de las personas integrantes y esa promesa de éxito. Los discípulos lo entendieron, por eso se escribió Hechos, porque los vivieron. No fueron los deseos de los apóstoles, no fueron sueños de los apóstoles, no fueron pendientes de los apóstoles. La iglesia tradicionalmente llamó ese libro Hechos de los Apóstoles. ¿En qué se caracterizaron los apóstoles? No quisieron salvar sus propias vidas. Las perdieron por causa de aquel que la perdió por causa de ellos. La perdieron por causa de Cristo, quien los amó. Y así ellos hallaron la vida. Hermano, vamos a comenzar Hechos el domingo que viene y quiero que esté preparado, porque vamos a ver cosas que nos van a confrontar mucho. Deseo que usted ore en la semana y que el libro de Hechos sea de edificación. Vamos a ir de a poquito para entenderlo bien. Vamos a ir de a poco para entender bien Hechos, porque uno puede naufragar en Hechos y entender mal las cosas. Pero lo que acabamos de leer hoy de Mateo 16 es fundamental para entender bien lo que sucede en Hechos. Gente entendiendo el Evangelio y respondiendo el Evangelio correctamente. Tenemos que ser ese tipo de gente también. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. A veces hay partes complejas, pero no es que no se puedan resolver con estudio, sino que con un poquito de dedicación la podemos resolver. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces, por seguir nuestra naturaleza, somos piedra de tropiezo para el otro. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer uso del honor que nos diste, de ser piedras de edificación, piedras vivas, partes de tu templo, partes de tu construcción en la tierra. Padre, alabamos tu nombre, porque somos muy honrados en ser parte de tu obra acá. Somos colaboradores tuyos. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de la compañía de tu Hijo en edificar la iglesia. Nosotros simplemente somos colaboradores suyos. Señor, rogamos que la convicción de pecado caiga sobre nuestras vidas y nos arrepintamos de que muchas veces somos de tropiezo y no de edificación. Rogamos, Señor, que tengamos presente, realmente presente, que por esto podemos darlo todo, sin miedo a la muerte. Señor, ayúdanos a contar los días de tal manera que traigamos sabiduría en nuestro corazón, reconociendo que la vida es corta. Es muy corta para perderla dedicándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Padre, que aquel que busca su propia vida la va a perder, pero aquel que la pierde por la causa de tu Hijo la va a encontrar. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y no gente que está en la multitud simplemente, sino verdaderos discípulos que se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y siguen a Jesús. Padre, agradezco por la iglesia. Gracias, Señor, porque se ha alegrado conmigo, ha sufrido conmigo y sé que esta experiencia no es solo conmigo, sino con otros también. Agradezco, Padre, por esta iglesia y ruego, Señor, que nos hagas hombres y mujeres poderosos en vos, conocedores de vos, llenos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Por favor, seguí bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén.